Este podcast está hecho para ti, que quieres conocer nuevos horizontes en el mundo que nos rodea. La ciencia y la tecnología hacen que el entorno se vuelva mucho más interesante. Comprendamos el mundo en ¿Y qué sabemos de? En Sintonía con Montserrat Álvarez. Seguramente has consumido un alimento transgénico sin saber que lo es. Y si te preguntas, ¿qué es transgénico? Sigue escuchando este podcast que te diré todo sobre este tema y cómo es que puede perjudicar o beneficiar en la vida. Hola, sé bienvenido a este tercer episodio y hoy hablaremos, como ya lo viste en el título de este episodio y ya escuchaste el intro, pues bueno, hablaremos efectivamente sobre los alimentos transgénicos. Y es que hoy en día sí ha vuelto un tema de polémica en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, antes de adentrarnos a fondo sobre este tema, vamos a empezar definiendo y explicando qué es esto de transgénicos, a qué se refiere esta palabra y cómo es que se aplica. Y bueno, para poder comprender mejor, vamos a explicarlo de una manera en donde todos estemos en la misma sintonía. Y pues bueno, los transgénicos son esos organismos que son modificados mediante ingeniería genética, en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Vamos a poner el ejemplo para poder comprender mejor. Pues bueno, el maíz transgénico se cultiva en España, es más proveniente un maíz transgénico en este país. Pues bueno, contiene un gen de la bacteria que se llama Bacillus y bueno, es una bacteria, un gen más bien de una bacteria en donde está revuelto con otro tipo de gen. Es decir, o sea, los cultivos y los alimentos transgénicos actualmente incorporan genes de bacterias, pero las posibilidades son bastante amplias. Y dentro de esto pues se investiga con genes de ratones en cerdos, o por decir genes de pescado en tomates, o genes de humanos en arroz, y así infinidad de ejemplos. Sin embargo, pues bueno, durante todo este proceso y todo este tiempo que se lleva sobre los alimentos transgénicos, se ha visto como el cruce de los mejores ejemplares de cada especie para así que tengan una mejora los cultivos y obviamente también las razas ganaderas, porque también se introduce en los animales y lo hacen dentro de una misma especie. Sin embargo, los cultivos y tanto los alimentos son demasiado diferentes, puesto que se saltan las barreras entre especies, introduciendo en ellos genes de especies que no podrían cruzarse en la naturaleza. Entonces, así como mencionamos anteriormente, algunos ejemplos de cómo puede intercambiar los genes entre un animal con otro animal, o introducir un gen, no sé, de alguna bacteria de alguna verdura o alguna fruta con un animal, pues bueno, así abarca una extensa lista de diversas aplicaciones. También es importante decir Las características de los transgénicos, porque, bueno, a lo mejor se preguntan como para qué ayudan, o como por qué es transgénico, o por qué es necesario el producto de combinar genes. Algunas de las características en los cultivos transgénicos, primeramente es la tolerancia a la herbicida glifosato y la resistencia a plagas, así como también puede ser una mezcla de los dos. La más común es la resistencia a las plagas, a que no se le meta insecto, porque normalmente, por decir, entre las plantas existen, bueno, obviamente estas contienen pues algún elemento que hace que los animales, que los insectos, que cualquier especie de fauna pues se les acerque.
Y esto pues a lo mejor en algunas puede ser plagas, pero también nos olvidamos de que otros tantos ayudan a que un ciclo de alguna flora también tenga un proceso. Desde las semillas ya son transgénicas, entonces cuando crecen contienen algo que hace que ningún tipo de insecto se le acerque. Y eso también es bastante grave. Sin embargo, no hay cultivos transgénicos comerciales que son resistentes a la sequía o tolerantes a la salinidad, y pues tampoco no los hay en productos ni tampoco son más nutritivos. Y para saber qué tipo o en qué alimentos se está más, pues bueno, hasta ahora la lista no aumenta, siguen siendo como los mismos, y los más comunes es la soja, el maíz, el algodón y la colza, que suponen prácticamente lo que es el 100% de la superficie cultivada a nivel mundial. Pero también dentro de este tema de los alimentos transgénicos existen diferentes etiquetas que se le dan a los alimentos. Pero para eso mejor vamos con Livia y Diego, que nos resuelvan algunas de estas dudas. El etiquetado de alimentos transgénicos. ¿Y eso qué es? Son usadas para informar a los consumidores que en el producto final y su proceso no existen componentes derivados de organismos genéticamente modificados. ¿Y hay algo más que se debe de tener en cuenta? Claro, los alimentos derivados de los cultivos transgénicos son la materia prima para la industria de alimentos. Luego, es aún más difícil detectar material genético después de que han sido procesados porque ya se ha degradado. ¿De qué manera se logra? Etiquetar este tipo de alimentos no es tarea fácil. Se definió hacer el etiquetado basado en umbrales, límites técnicos de detección mínima en los componentes, y cada país puede establecer una regulación. ¿Hay variedad de etiquetados según el país? Así es, existen las indeterminadas. Son las que no establecen umbral. Es el caso de Perú, donde la siembra de cultivos transgénicos está prohibida. La etiqueta de transgénicos en los Países Bajos son estrictas y son aquellas que tienen un origen de presencia de OGM. Este tipo de etiquetas son las establecidas de la Unión Europea, Turquía, Australia. Algunos países de Latinoamérica, como Bolivia y Ecuador, también cuentan con una reglamentación estricta. En Bolivia, los alimentos derivados de los cultivos transgénicos se etiquetan a partir de la sola detección cuando el contenido supera el máximo de 0,9%. En Ecuador, importan productos provenientes de estos cultivos, pero no se siembran semillas transgénicas por prohibición constitucional. Los flexibles tienen su comienzo de presencia de entre el 1% y el 5%. Es el caso de Brasil y Uruguay con el 1%, Corea del Sur con el 3% y Japón con el 5%. La nueva regulación de Estados Unidos, que entró en vigencia en 2020 y determina un umbral del 5% para los alimentos que contienen transgénicos, los cuales deben ser etiquetados como producto de bioingeniería. Nueva etiqueta de OGM en Estados Unidos. Incluye en la lista de alimentos con bioingeniería a la alfalfa, manzana ártica, canola, maíz, algodón, berenjena, piña rosada, papa, entre otros. ¿Y México qué medidas y etiquetas tiene? En la actualidad, en México no está reglamentado el etiquetado de los productos genéticamente modificados, por lo que esto dificulta a los consumidores revisar las características antes de adquirir un producto, aunque existe un proyecto de la norma oficial mexicana que plantea las especificaciones y características que debe tener el etiquetado de estos productos en semillas o material vegetativo destinados al consumo humano. Dicho proyecto hace una propuesta en cuanto a los datos que requiere el etiquetado de los organismos genéticamente modificados. Actualmente en estudio. Pero también hay otro tema que tocar en ámbitos de historia desde que surgió los cultivos y los alimentos transgénicos. Y es que de un lado se dicen sobre mitos
donde benefician a la vida y al medio ambiente, pero también está la otra parte en donde dicen, no, los alimentos transgénicos dañan la salud, son nocivos para todo ser vivo y no aportan nada al medio ambiente. Entonces, llegamos a una conclusión en donde no existe ningún estudio actualmente independiente e imparcial que pueda avalar la inocuidad de los alimentos transgénicos para la salud humana. Y también los estudios que han sido realizados con ratones en algunas de las universidades europeas, que es donde se da más este tipo de cultivos, pues demuestran el daño causado por los transgénicos en la salud de estos animales. Sin embargo, obviamente la industria difunde otro tipo de idea que no es verdad y que dice que los alimentos transgénicos es lo más seguro que ha existido en la historia. Y pues bueno, esto lo hacen obviamente por la necesidad de tener un informe favorable de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para poder comercializar su producto en su suelo europeo. Sin embargo, es notorio que estos informes se basan en datos que son facilitados por la propia industria y que no son investigaciones científicas ni independientes. Entonces, pues no encontramos realmente un estudio que avale 100% que son nocivos o que sí aportan algo a la salud. Pero también está la parte del grupo de ecología, en donde han dicho y han mencionado en varias ocasiones que estos tipos de alimentos causan tanto reacciones alérgicas, cáncer, afección renal o hepática, también disminución de fertilidad. Sin embargo, pues tampoco se ha llevado a cabo un tipo de estudios que se diga que si a largo plazo sea nocivo para la misma salud. Y por otra parte tenemos a la industria biotecnológica, que tampoco ha podido demostrar ni un solo beneficio de los transgénicos, ni en aspectos económicos, ni ambientales, ni para la salud. Pero eso sí, se ha demostrado que no tienen un mayor rendimiento y que también los impactos ambientales son bastante graves, debido principalmente a incremento en el uso de agrotóxicos, y que esto hace que los costes socioeconómicos son demasiado elevados debido a la imposible coexistencia con el sector ecológico y la falta de responsabilidad ante la contaminación. Además, también existen serias dudas sobre sus efectos acumulativos y a largo plazo en la salud. Las aplicaciones han llegado a los alimentos. Actualmente ya existen aplicaciones que ayudan al consumidor a hacerle saber de lo que coloca en el carrito del supermercado. ¿Cómo se utiliza? Solo se debe buscar el código de barras, capturarlo en el recuadro que aparecerá en la aplicación y la información nutricional la deriva después de unos segundos. ¿Cuántas aplicaciones existen en el mercado? Son variadas y muy diferentes, pero la mayoría de estas solo analizan las calorías que puedes consumir. Pero hay 3 que destacaremos enseguida. ¿Solo 3? ¿Cuáles son? Yuka es la primera aplicación de la que vamos a hablar. Esta aplicación, que mayor popularidad ha cosechado, distribuye un 60% de la puntuación del alimento al sistema Nutri-Score, un 30% a la presencia de aditivos y un 10% si el producto es ecológico o no lo es. MyRealFood es la segunda. Esta app califica los alimentos según los términos comida real, buena procesada y ultra procesada, y además comparte valoraciones polémicas con Yuka relativas a la presencia de aditivos. El Coco sería la tercera aplicación. Dentro del podio de aplicaciones para escanear alimentos, el Coco se postula como aquella con una mayor transparencia en cuanto a la información que nos aporta su sistema de valoración y evidencia científica que apoya su sistema de puntuación. El Coco busca su valoración de aditivos en los estudios llevados a cabo por EFSA,
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y aunque no tiene intención de sembrar dudas sobre la seguridad de los mismos, sí que incluye diferentes valoraciones de los aditivos según su necesidad tecnológica real. Es decir, distinguiendo aquellos que sirven para mantener la seguridad alimentaria del producto de aquellos que únicamente buscan ensalzar las propiedades organolépticas del producto. Esto quiere decir o se refiere al sabor, al color o aroma, como por ejemplo los colorantes. Los criterios que esta app sigue para valorar alimentos se basan en el sistema NOVA, que clasifica a los alimentos en base a su nivel o grado de procesamiento. ¡Qué interesante! Vaya, la descargaré ya. Pero espera, que un consejo sí daré, y es que las apps para escanear alimentos pueden convertirse en un gran recurso para tomar mejores decisiones de compra. Sin embargo, no debemos depender de ellas en exclusiva. Si confiamos en ellas ciegamente, estaremos sujetos a valoraciones únicas e inamovibles impuestas por la misma aplicación. Recordemos que estas también pueden equivocarse, que no nos permitirían tomar decisiones de compra propias. El uso de estas aplicaciones jamás debe sustituir la valoración profesional de un dietista o un dietista nutricionista, ya que estos profesionales nos ayudan a mejorar nuestra alimentación de forma individualizada. Estas aplicaciones sirven para emitir consejos y recomendaciones de consumo destinados a las poblaciones en general, pero no sirven para tratar casos en concreto. Ahora que ya mencionamos los varios ámbitos en los alimentos transgénicos, es importante que te informes cuál ha sido el proceso de los alimentos que consumes, si realmente tienen las propiedades adecuadas, que han crecido en un cultivo ecológico, o si ya se trata de un alimento transgénico. También doy las gracias a Sofía y a Jorge por notificar de estas aplicaciones tan útiles que nos pueden servir en la vida diaria. Sin embargo, tal como lo mencionaron, no te excedas en utilizarlas, puesto que para eso existe un especialista para cada área. También doy las gracias por las colaboraciones con Nivia y con Diego y por hacer de este podcast un poco más entretenido y mucho más interesante. Hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias por reproducirnos y por darle clic. No olvides de compartir este tema a tus amigos porque a alguien le puede interesar y le puede ser un beneficio para saber qué realmente está consumiendo. Tampoco te olvides de visitar nuestra página web en plasmandolomejor.weebly para más contenido que podrás disfrutar. Yo soy Montserrat Álvarez y nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. ¿Y qué sabemos de? En sintonía con Montserrat Álvarez.